La violencia de género es un tema que preocupa durante todo el año, pero en el momento de pandemia ha habido un crecimiento de las tentativas y de los homicidios hacia mujeres, travestis, trans y todo lo que sucede en relación a aquellas personas que están oprimidas, ¿no? Si hablamos de la violencia de género. Nosotros estamos en comunicación con Josefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género de la Nación, a quien saludamos y agradecemos por la comunicación para hablar de este tema tan importante, ¿no? Josefina, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luciana, y buenos días a todos y todas los oyentes. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, hablamos de este tema que decimos, lo hemos tratado durante todo el año, uno trata de visibilizar, ¿no?, lo que ocurre, esta problemática que es tan grave, pero ¿se ha notado una mayor tendencia en las tentativas de homicidio o los homicidios perpetrados durante la época de cuarentena? Bueno, la realidad es que el otro día la provincia de Buenos Aires hizo un informe sobre la situación específica de la provincia. Nosotros venimos trabajando con informes también desde la línea 144 para poder evaluar estas, y nada, si hay un aumento o no en tentativas y demás. Realmente estamos trabajando fuertemente también con todos los poderes judiciales de las provincias, porque también son quienes reciben información y a partir de donde uno también puede hacer análisis. Nosotros sí lo que vemos un aumento es en el caso de intervenciones desde la línea 144. En los primeros meses se dio un aumento muy significativo comparado con el año anterior y sí después igualmente se mantuvo. En un primer momento hablábamos de un 40% en los primeros meses, estamos hablando del mes de abril, y después el promedio se estableció en más o menos un 30% de consultas. La realidad es que si uno puede charlar con los operadores y las operadoras que están todo el tiempo en contacto, también puede notar que hay algún aumento en cuanto a las modalidades, en cuanto uno siempre hablaba de, y uno lo ve en los casos, la violencia doméstica es una de los tipos y modalidades de violencia porque más llaman y claramente está relacionado con esto que refería a los femicidios, pero si uno ve los datos también hay, qué sé yo, de la totalidad de los llamados, el 89% habla de que hay violencia psicológica, un 35% de violencia económica, un 98% que se corta en la comunicación de las mujeres con su entorno familiar. Hay ciertos datos y ciertas características que fueron notándose en este tiempo que sí creo yo que vamos a tener que trabajar fuertemente. Creo que es un tiempo absolutamente complejo, creo que se expone aún más cuando se da en la modalidad específica de violencia doméstica por el tema de que, bueno, hoy en algunas provincias no están en aislamiento, pero realmente es muy complejo estar viviendo en un domicilio con el agresor. Por supuesto que nosotros desde el Ministerio, desde un primer momento, sacamos una resolución aclarando de que cualquier persona en situación de violencia puede salir de su domicilio, hacer la denuncia o solicitar cualquier tipo de asistencia. Después también recibíamos información de que los distintos dispositivos de abordaje en algunas provincias estaban cerrados, entonces también con jefatura de gabinete de Nación sacamos una excepción y quedaron exceptuados y podían ir a trabajar, pero bueno, la realidad es que sí, que complejiza aún más este contexto, es una forma más de estar expuesta. En ese sentido también los canales a la línea 144 fueron modificados porque entendemos que no es lo mismo llamar por teléfono en una situación habitual que en una situación de aislamiento social donde se puede escuchar el llamado si se está en el mismo lugar. Entonces en ese sentido se puso un mail a disposición y se está trabajando con los canales de WhatsApp también. Claro, eso es muy importante, ¿no? Reforzar y recordar que la línea 144 está activa, que aquella persona que esté sufriendo algún tipo de agresión por violencia de género tiene esa vía que está activa, como decimos, a pesar de la pandemia, de la cuarentena, y que no tiene la única alternativa de quedarse en casa, ¿no? Cuando pasa esta situación de un hecho de violencia en donde tiene que haber una intervención estatal. Sí, tal cual, y eso al principio generó mucha duda, porque no se sabía, pero a ver, cuando uno, y esto siempre lo refiere la ministra, cuando
se tomó la decisión del aislamiento social preventivo y obligatorio fue para no generar un mayor contagio, para cuidar la salud de todos, pero por supuesto que eso no va a exponer nunca a que una persona en situación de violencia no pueda salir de su domicilio. Eso claramente es un caso de fuerza mayor. Claramente lo que uno desde el ministerio también tiene que alentar es a esto, ¿no? A saber que por ahí no es ir a hacer la denuncia porque hay infinitas de intervenciones y cada caso de violencia de género es distinto y cada caso tiene que ser intervenido desde la manera de la escucha atenta y una escucha activa hacia la persona en situación de violencia. También poder decir que esta línea puede y sirve para asesorar a los familiares, círculo de confianza, algún vecino, quien tenga dudas o quien quiera también asesorarse en el tema puede llamar a la línea, porque la verdad que hay personal sumamente capacitado en el tema y que claramente va a poder dar respuestas. Por eso nosotros cuando hablamos de los datos de la línea 144 los dividimos en intervenciones y consultas, porque muchas veces esas consultas es para poder saber cuáles son los recursos, cuáles son las modalidades de violencia, y las intervenciones es cuando ya son casos específicos, como puedo poner acá el ejemplo de la provincia de Mendoza, que de enero a junio hubo un total de 591 intervenciones. Son 591 personas en situación de violencia que fueron abordadas y atendidas desde la línea 144, pero las consultas pueden haber sido más. Josefina, durante estos meses de aislamiento, ¿cuántos femicidios ya tienen ustedes contabilizados que han ocurrido en nuestro país? Perdimos el contacto. A ver, ¿ahí me escuchás? Ahí bajito, bien, pero sí. Bien. Te decía, ¿cuántos son los femicidios que se han registrado durante los meses de pandemia, de cuarentena en nuestro país? Perdón, no. ¿No se escucha? Bueno, igual ha sido muy clara. Sabemos que ha habido un aumento respecto a no solamente las consultas, como bien lo decía Josefina, sino también respecto a los femicidios. Es decir, se está contabilizado la cantidad de femicidios que han ocurrido durante todo este momento de aislamiento, en donde muchas veces las mujeres tal vez han pensado que no tenían otra alternativa más que quedarse en casa, y por eso es que cuando al lado de un agresor, ¿no? Por eso es que desde La Nación se recordó y se reforzó que la línea 144 está activa todos los días, las 24 horas, y como decía Josefina Kelly Neila, que es secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género de La Nación, cualquier persona puede llamar, no solamente aquella que es víctima, sino aquel que necesita hacer una consulta para poder ayudar a una vecina, a un pariente, a alguien que está sufriendo algún tipo de violencia de género. Es muy importante recordar entonces que usted puede llamar al 144 todos los días del año.